de chavetas, por lo menos. Bueno, vamos a ir compartiendo la pantallita, como siempre en estos casos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, saben, abren su micrófono y lo vemos, ¿sí? No hay ningún problema. Interrumpan lo que haga falta, así ya no. Bueno, de la unidad temática número 3 nos quedaba un poquito. A ver si está acá al final. Sí, por acá era. Bueno, esto lo habíamos visto cuando llegamos a todo lo que era. Hasta aquí estamos. Así que bueno, vamos entonces a... Vamos ya a empezar directamente con momento de inercia de masas. ¿Sí? Con momento de inercia de masas. Bien. ¿Qué pasó con eso? Me fue el... Bueno, a ver dónde lo teníamos. Controles, vamos a ver los controles. Nueva función, era por acá. Bueno, busquemos de nuevo, ¿qué le pasó? Sí, fíjense, hablamos de masas. Esa sería la diferencia con lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? El año pasado habíamos hablado, bueno, el año pasado no, en física, habíamos hablado de momentos de inercia de superficie, de pura, ¿no es cierto? De secciones. Lo han visto en estática, lo han visto también. Bueno, vamos a volver más o menos a lo que ya vimos. Bueno, la idea que nosotros tenemos del momento de inercia es muy simple, es un producto, ¿no es cierto? De una masa por una distancia al cuadrado. Entonces, la forma más elemental sería, yo considero aquí un elemento, un delta M, un elemento de masa, delta M, y a una distancia R, ¿no es cierto? A una distancia R. Entonces, directamente, ¿qué pasó? A una distancia R. Entonces, si yo hago el producto de R cuadrado por el delta M, bueno, simplemente, ¿sí? Ahí obtengo lo que yo llamo el momento de inercia, ¿sí? Directamente es el momento de inercia. Bueno, por supuesto que siempre hablamos del momento de inercia de una masa respecto a un eje. En este caso, la masa es elemental. Este delta es el mismo concepto que ustedes tienen del delta, del incremento de lo que era el análisis matemático, ¿no es cierto? Es el incremento, en este caso sería una masa elemental, ¿sí? Es como para llamarlo unidad elemental de masa, dicho de otra forma. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver aquí es cómo va a funcionar nuestro momento de inercia. Directamente, producto de R cuadrado por el delta M. ¿Sí? Bueno, por supuesto, respecto de este eje que va a ser el A'. Bueno, ya acá tenía una masa. ¿Qué hago acá? Bueno, yo tengo el sólido rígido que son un conjunto de masas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo elementos de masa que le voy a llamar delta M sub 1, sub 2, sub 3, en general delta M sub I. Pues yo quiero calcular el momento de inercia de todo esta masa directamente, hago la integral de R cuadrado diferencial de M. ¿No? El viejo concepto integral de que ustedes ya conocen del análisis 1. ¿Sí? Tomamos elementos, con la integral hacemos la sumatoria de todos esos elementos. Bueno, eso más o menos para que nos pongamos de acuerdo. Sigamos viendo entonces el temita bueno, lo que tenemos a continuación es muy simple, ¿no es cierto? Yo podría, ¿sí?, suponer que toda la masa está concentrada en un punto a una distancia acá que la llamábamos radio de giro, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Que generalmente ese punto era el centro de gravedad. Yo considerando, bueno, directamente igual K cuadrado M, y de ahí despejaríamos lo que es el radio de giro. Vamos a ver el teorema de Steiner ahora, pero aplicado a masas, ¿sí? Acá parece muy complicado, pero no, tienen que tener muy en cuenta esto, estos dos dibujos y estas tres orientaciones para cómo manejamos. Nos vamos a manejar con coordenadas rectangulares.
que son las más fáciles para este caso. Entonces, ¿ustedes qué tienen? Tienen un sistema tridimensional, por supuesto, el X y Z, y tienen ahí arriba un elemento diferencial de masa, ¿no es cierto? Un elemento diferencial de masa, y tenemos X y Z, que serían las tres componentes. Fíjense que yo acá tengo directamente X y Z, que son las componentes rectangulares del elemento diferencial de masa respecto al sistema fijo, o al sistema de referencia que yo considero como fijo, con seno y con ejes X y Z. Por eso acá decimos X y Z, coordenada de diferencial de masa respecto a el sistema, el O, centro no, y X y Z. Lo que yo hago después, encuentro el centro de gravedad, ¿sí? Y después, bueno, yo calculo ahora cuáles son las coordenadas del centro de gravedad, de ese punto, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto, que yo llamo G, centro de gravedad, respecto al mismo sistema? Entonces acá lo tienen con la rayita arriba. Esta rayita arriba significa respecto al centro de gravedad, ¿sí? Por eso que le hacemos la rayita acá arriba. Significa respecto al centro de gravedad. Y después tenemos este último, que son directamente, son las coordenadas de este elemento diferencial de m respecto a este sistema que yo le voy a poner aquí. ¿Cómo hago yo? Bueno, eso lo vimos cuando vimos movimiento absoluto y relativo. ¿Se acuerdan que teníamos RA y RB? Y la posición de B la podíamos poner como la posición directamente RA más relativa de B respecto de A. Eso ya lo hemos hecho. Bueno, acá hacemos lo mismo. Acá le agregamos en el centro de gravedad un sistema de ejes, pero paralelo al anterior. O sea, el X' paralelo al X, el Y' paralelo al Y, y el Z' paralelo al Z. En ese punto. Y bueno, y ahí vamos entonces. Bien, entonces lo que yo tengo aquí es muy simple. Es expresar X y Z, que sería posición absoluta del elemento diferencial de masa, es igual a la relativa, ¿no es cierto? Más la distancia RBA, que en este caso va a ser del centro de gravedad al origen, directamente. Aparte lo ven ahí, son todos vectores, X rayita y X', son todos vectores que tienen la misma dirección, que es en este caso la dirección horizontal, la dirección del eje. Entonces lo suman directamente. X, la coordenada diferencial de masa respecto a este punto sería la suma de esta X que ustedes tienen acá, ¿sí? Que sería la del centro de gravedad, de esta X que ustedes tienen acá, que sería la del centro de gravedad, más la distancia, la componente que hay del centro de gravedad diferencial de M, que sería, ahí tenemos entonces, esta que sería la del centro de gravedad, ahí tienen las tres componentes. ¿Sí? Es una forma de escribirlo. Pero que bueno, ayuda bastante para poder llegar al eje de inercia respecto a un eje, simplemente. Por eso les digo, lo que tienen que interpretar es muy bien este dibujo, este y este planteadito que tienen acá, ¿no es cierto? Yo en definitiva X, de diferencial de masa respecto de X y Z va a ser igual a X', ¿sí? Bueno, que es la distancia, la coordenada que tendría diferencial de masa, ¿sí? Respecto a este sistema. Entonces sería una componente por acá, cortito, no sé, sería esto, ¿sí? El diferencial de masa, este sería el X', y el X con la rayita sería este. Entonces esa, la suma de esos dos me va a dar el Y. Y lo mismo para el Y, el Z. Bueno, ese es el único secreto. Lo demás, solo el momento de inercia respecto de Y, ¿se acuerdan que era la integral de R cuadrado diferencial de M? Por supuesto que yo tendría esta distancia, ¿no es cierto? Yo tengo diferencial de M ahí en el espacio, el eje ahí es este que tengo acá, la distancia es esta. Y bueno, la proyecto sobre el plano, XZ, y bueno, y acá se me genera este triangulito. ¿Sí? Entonces, directamente, este R es la raíz cuadrada de Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y bueno, y ahí de X al cuadrado sería esta componente que la tengo acá, esta más esta. Se me generó este, bueno, acá lo tienen. Se generó esto, bueno, este y este es lo mismo, ¿no? Esto al cuadrado más esto al cuadrado. Pitágoras simple. Y bueno, entonces yo reemplazo esto. Sería este. Lo mismo que este. Pasa que lo proyecté acá y lo puse en función de ZX. Y bueno, respecto al eje X es lo mismo, ¿no? Eso para que se acuerden, si acá es respecto al eje Y, de las otras dos, Z y X.
respecto al eje X, las otras dos. Y Z respecto al eje Z, las otras dos, X, Y. No se pueden equivocar. O si se equivocan, lo pueden corregir. Y bueno, volvamos a esto. Que tenemos acá, reemplacemos ahora este Y, que era la absoluta, ¿se acuerdan? Y este Z, por estas formulitas que tengo acá. Entonces yo tengo que reemplazar Y por esto y Z por esto. Y tengo esto. Tengo dos binomios al cuadrado. Es lo que yo he hecho acá, que como ustedes saben, ¿no es cierto? Cuadrado del primero, dos veces el primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y esto es lo mismo. Z' cuadrado, ¿sí? Más 2z' por z rayita, más z rayita al cuadrado. Y después reordeno, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo reordeno los que tengo acá al cuadrado, ¿no es cierto? Voy a tener al cuadrado, ¿eh? Y me va a quedar directamente los prima con los prima, que y prima, z', los dos al cuadrado. Bueno, y esto no es otra cosa que el momento de inercia del elemento diferencial de masa, pero respecto al eje X', que sería un eje paralelo al eje X, pasa por el centro de gravedad. Estos son dos momentos de segundo orden que directamente son cero, y este que tengo acá, ¿sí? Es directamente integral diferencial de m. Usted sabe que por propiedad del cálculo integral y diferencial se cancela. Me queda m. ¿Qué m? Y es la masa total del cuerpo. Es la masa total del cuerpo. ¿No es cierto? Directamente. Y bueno, entonces ahí tendrían esta formulita que la hicimos abajo para que la vean más clara. Acá la tenemos. Esto es lo que hemos hecho recién. Entonces esto dijimos que son los dos que se anulan. Esta es la mayor, directamente la masa. Y esto no es otra cosa que la distancia entre X y X'. Es la distancia, ¿no es cierto?, entre X y X', que es la distancia entre dos ejes paralelos, uno que pasa por el origen y otro que pasa por el centro de gravedad. Directamente. Y bueno, eso sería respecto al eje X, respecto al eje Y es lo mismo, respecto al eje Z es lo mismo. Esa sería la forma general, ¿no es cierto? El momento de inercia respecto a un punto sería igual al momento de inercia, ¿sí? Baricéntrico, o sea, respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, más la masa por el cuadrado de la distancia entre el nuevo eje y el eje que pasa por el centro de gravedad. Lo mismo el teorema de Steiner que ustedes han visto. Entonces el radio de giro, que por supuesto es lo mismo. ¿Estamos? Eso sería todo el tema teórico, momentos de inercia. Momento de inercia, teorema de Steiner. Entonces, ¿qué es lo importante? En realidad es interpretar muy bien los dos dibujos. Los demás ya lo sabían de física. El momento de inercia es igual al cuadrado del radio por la distancia. Y por la masa. Y bueno, y lo demás es directamente interpretar este dibujo, plantear. Acordarse que yo era eso por nomenclatura. Sería esto. Plantear los tres momentos, desarrollar uno y listo. Los otros van a ser iguales. Va a haber una aplicación, que es lo importante. Acá tenemos una aplicación. Fíjense, momento de inercia de placas delgadas. Placas delgadas son placas donde el espesor, se llaman delgadas porque el espesor es pequeño, dimensionalmente, respecto a la superficie de la placa. ¿No es cierto? Por supuesto que acá tenemos, el espesor es uniforme, o sea que T es constante, T es el mismo en cualquier lugar de la placa. Y la densidad, ¿no es cierto? También es constante porque estamos hablando de materiales homogéneos. ¿Sí? Materiales homogéneos. Nada más que eso. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos creo que estamos de acuerdo. ¿Sí? En estos elementos. O sea, esta es una superficie, una forma cualquiera. Yo se lo voy a dar en general para una forma cualquiera. Después lo vamos a aplicar a dos formas muy fáciles, muy particulares, que se presentan mucho de chapa, ¿no es cierto? Que sería una sección rectangular y una sección circular. Una sección circular. Vamos a verlo en general primero. Una chapa, acá como ustedes ven, tiene una forma cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, trazo un eje, que es el A', otro eje es perpendicular al anterior, que es el BB'. Por supuesto, estos ejes están contenidos en el plano de la chapa. Se cortan en un punto, que es este punto, y ahí trazo este otro eje, que sería el CC', que se va a ser perpendicular al plano de la chapa. ¿Sí?
y que pasa por el punto de intersección de ambos ejes. ¿Sí? Bien, ¿cierto? Bueno, entonces queda muy claro, es importante, espesor uniforme y ρ para nosotros la densidad, ¿sí? Que recuerden que es importante, porque la masa era volumen por dentro. Entonces, a mí lo que me interesa, en definitiva, ¿qué es? Este es un momento de inercia areal en un momento de inercia básico, de masa. Porque los areales los tengo en las tablas de momentos de inercia. ¿Sí? Yo tengo una placa rectangular, me fijo en la tabla cuál es el momento de inercia de una sección rectangular y ya está. Y para transformar, es lo que vamos a ver en este procedimiento que vemos aquí. Muy simple, pero bueno, hay que seguirlo. Bueno, vamos a calcular entonces el momento de inercia másico respecto al eje A'. Momento de inercia másico respecto al eje A'. Aquí va a ser la integral de la distancia de cada elemento, diferencial m por el radio sub sería diferencial de m por el r sub i, el integral de, como siempre, el radio al cuadrado por la masa. ¿Estamos de acuerdo? A la diferencial de masa, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si yo tengo un elemento diferencial de área, va a ser área, la masa era área, la masa directamente es densidad por volumen. Entonces yo tengo diferencial de área, para tener volumen multiplico por T. Quiere decir que yo lo que tengo acá, T diferencial de área, sería el volumen elemental, ¿no es cierto? El volumen de ese elemento diferencial de área. Para tener el volumen total. ¿Sí? Bueno. Sigamos entonces. Diferencial de masa entonces es densidad por diferencial de volumen. ¿Está claro? Eso lo saben de la física. Diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Y diferencial de volumen es espesor, que es uniforme, por diferencial de área. Y bueno, entonces reemplazamos acá diferencial de masa por su igual. Esto dijimos que era un material homogéneo, la densidad es constante. Esto dijimos que el espesor era uniforme, es constante. Lo saco fuera de la integral. Entonces me queda ρ por T y me queda acá esto. Integral de R cuadrado diferencial de área, que esto no es otra cosa que el momento de inercia del área respecto al eje A'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo paso al másico? Conociendo directamente multiplico por densidad por espesor. Y listo. Entonces, IA' masa es ρ por T, IA' área, areal. ¿Sí? No quiere decir IA' por el área, no, es IA' de área, o sea, el momento de inercia del área respecto del eje AA'. ¿Sí? Repito, cualquier duda, interrumpir. Vamos ahora a tomar otro eje que es el BB', que es perpendicular al AA'. Y bueno, ¿cuál es el momento de inercia? BB' másico, muy simple. Es ρ por T por el IBB' areal. ¿Sí? Es igual que este. Lo único que tenemos que cambiar es el eje de referencia. O sea que es exactamente lo mismo. Y el polar, y es lo mismo, es la suma de los dos. ¿Sí? IA' masa más IBB' masa. ¿Sí? Entonces ahí tienen muy fácil cómo calcular el momento de inercia en placa delgada. Vamos entonces ahora a los dos ejemplos que yo les dije. Vamos a ir a la placa rectangular y a la circular. La rectangular, bueno, es muy sencillo, ¿no es cierto? Directamente, el IA' masa, ¿a qué va a ser igual? A densidad por espesor por el IA' área. El IA' área lo sacamos de cualquier tabla, ¿no es cierto? Recuerden que era 1 sobre 12, ¿sí? Al cubo por B. Si yo tengo este eje que es el A', ahí B son las dos medidas de la chapa, ¿no es cierto? Yo tengo este eje, la que iba al cubo era la perpendicular, ¿no es cierto? El A, entonces, al cubo B. Y cuando tomo el BB', ¿sí? La que va al cubo es la perpendicular al eje, o sea, este. 1 sobre 12, A B al cubo. Y listo. Entonces, directamente, ¿cuál es la masa de la placa? Y la masa de la placa directamente es volumen por densidad. ¿Y cuál es el volumen de la placa esta? Superficie por espesor. ¿Cuál es la superficie? A por B. Y el espesor, T. Entonces me queda
me queda A por B por T. Bueno, y se acabó. A por B por T. ¿Estamos? Bueno, entonces directamente I a' masa es 1 sobre 12 m al cuadrado. ¿Por qué a cuadrado? Porque yo tengo ρ, ¿sí? Por T, por B, por un A, o sea, por A, es m. O sea, yo reemplazo ρ por T, por B, por A, por masa. Y me queda a cuadrado. Por eso que queda, ¿sí? A cuadrado. Y cuando lo hago con B, lo mismo, ¿no es cierto? El que va a quedar acá es ρ por T, por A, por B. ¿No? Entonces, ¿qué me va a sobrar? B cuadrado. Se parece que me queda un medio, un doceavo mb cuadrado. Bueno, y si el polar suman los dos. ¿eh? Suman los dos. Sacan 1 sobre 12m factor común de a cuadrado más b cuadrado. Y si fuera una placa circular es lo mismo. ¿Qué cambia? Esto. El momento de inercia areal, que era pi por r a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Lo recordarán. Pi por r a la cuarta. Ya hacemos lo mismo. ¿A qué va a ser igual la masa de la placa? La masa de la placa va a ser la superficie por el espesor. ¿Y aquí es igual a la superficie? Pi por r al cuadrado sobre 4. Entonces, ρ por, ¿no es cierto? Por pi r cuadrado, directamente la masa de la placa. Entonces me falta un r cuadrado. Entonces pongo un cuarto m, donde yo agrupé ρ por t por pi por r cuadrado, y me queda el m cuadrado que lo pongo ahí. Entonces me queda un cuarto m r cuadrado. Y esa es la fórmula final. Y acá tiene. ¿Sí? Y esto sería cuando ustedes tienen que hacerlo por integración, ¿no es cierto? Que sería en el caso que ustedes tienen que conocer la función que le relaciona el volumen. Va, no es el caso nuestro. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos con esta primera parte de nuestra materia. ¿Sí? Así que bueno. Si no tienen dudas sobre lo que es momentos de inercia, ya de entradita nomás, hacer una sencilla, pero no por ello menos emotiva ceremonia, y entramos ya en la segunda parte de la materia. No es que estemos en la mitad. La segunda parte es bastante más larga, que es la parte de elementos de máquina. ¿Sí? Bueno, dejamos de compartir esta entonces y vamos a buscar lo que sigue. ¿Sí? Vamos a buscar unidad temática número 4. Ahí la tenemos. Ya la compartimos enseguida. Comparte. Bueno, elementos de unión con esto empezamos con elementos de máquinas. Unidad 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10, que es vibraciones, que normalmente no lo vemos, ¿no es cierto? Sí, no lo vemos y por supuesto no lo evaluamos. Entonces, bueno, como se dan cuenta, nos faltarían 6 unidades versus 3 que ya vimos. Por eso le digo, es la segunda parte de la materia, pero no es la mitad. Bueno, ¿por qué se llaman elementos de unión? Yo cuento por Profe, unidad. Sí. ¿hasta qué unidad entraría el parcial? Y vamos a ver cómo llegamos bien, pero la 4 vamos a ver seguro, chavete y tornillo. ¿Sí? Profe, ¿y cuándo sería la fecha más o menos estimativa? Bueno, después nos ponemos de acuerdo con el ingeniero Brasca, pero va a ser ahí cerca del 10 de junio, por ahí. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. La idea, le puedo tomar el teórico antes, la idea es que no se le junte todo a fin de junio, como ocurre siempre, ¿no es cierto? Que después se pierden el turno de examen por los parciales. Así que bueno, vamos a tratar de que sea cerca entre el 10 y el 15. Ya lo ponemos de acuerdo, no hay problema. Los temas lo van a tener visto, así que. Profe, perdón, entonces van a ser dos fechas separadas. Sí, Bien, genial, gracias. sí, tenemos. Porque tenemos el problema de que el práctico se puede decir obligatorio, pues si uno no regulariza. En cambio, el teórico es optativo. Entonces, atendemos bien a la gente que viene al práctico y atendemos bien a los que vienen al teórico. ¿Se dan cuenta? Sí, No es que perfecto. no es una sola unidad. Usted puede aprobar el práctico, promocionar el práctico con 10 y acá no haber venido a ningún parcial. No son dos partes. Entonces, bueno, si usted aspira a la aprobación directa, ocúpese en promocionar el práctico y venga a hacer los dos parciales. Por eso que lo hacemos separado. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias.
bien joven. No hay de qué. Acá tenemos las chavetas. Bueno, estábamos acá. ¿Por qué se llaman unión? Porque yo uno los elementos. Puedo unir dos ejes, un eje con una polea, con una corona, con un engranaje. Entonces son elementos de unión. Yo estoy uniendo dos elementos. Desmontable, porque yo puedo desarmar esa unión, ¿no es cierto? Y no destruye el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una unión con chaveta, la desarmo y la vuelvo a armar con la misma chaveta, ¿no es cierto? En cambio, si yo voy, por ejemplo, a una soldadura, ahí la cosa cambia. ¿Sí? Yo puedo, sí, puedo desarmar, pero hay que romper el vínculo. Tengo que munirme de una buena moladora, remover la soldadura y ahí vuelvo a... Entonces es distinto. En cambio, acá yo puedo armar, desarmar. Lo mismo con los tornillos. Yo puedo armar, desarmar. Bueno, mientras no pierda el tornillo. Vamos entonces a las chavetas. Hay una gran clasificación de chavetas en longitudinales y transversales. Esa es la que nos interesa. ¿Sí? Las longitudinales son paralelas al eje. Ustedes, para que tengan una idea, ya las vamos a ver a cada una de estas, ¿no es cierto? Pero para los que nunca han visto esto, ¿no es cierto? Usted tiene un eje, ¿sí? Y acá tiene, supongan, hacer un engranaje que usted tiene que vincular al eje. Y entonces la chaveta es esta piecita, ¿no es cierto? Que se interpone mitad en el eje, mitad en el eje, y hace que sea solidario, unido, el engranaje, que sería este, con el eje. Usted quiere desarmar, saca la chaveta y se desarma. Quiere armar, vuelve a poner la chaveta. Estas ya son más raras. ¿Sí? Bueno, entonces, esos serían lo que son chavetas. Y las Profe, transversales, perdón, para entender la imagen de recién, o sea, nosotros tenemos el eje que tiene un hueco, digamos, donde va sí, ya la incrustado el vemos, eje. ya la vemos. Yo te la mostré Ah, nomás bien, bien. para los que nunca vieron nada. Ya vemos cada uno en detalle. Pues simplemente acá tenemos todo. Si lo menciono, después vemos cada una de estas cositas en detalle. Perfecto, perfecto. Profe, Esto lo vamos a disculpe, ver. con chaveta se refiere solamente a las que van a estar en los ejes, no va a ser ningún tipo de chaveta de las que se Todo sacan tipo. y se ponen con la mano. Todo tipo de chavetas, por ejemplo, las que se usan en los puntales de construcción, donde es una chapa, donde vos tenés un caño de mayor diámetro, dentro entra un caño de diámetro más finito, con una ranura, vos lo metés. Es una chaveta Ah, transversal. ok. Todo tipo de chaveta, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, acá tienen un ejemplo que sería la chaveta transversal. ¿Por qué se llama transversal? Porque el movimiento que se permite acá es este, ¿no es cierto? Un movimiento vertical. Y el eje de esta chaveta es transversal. Esa es la distinción. Después vamos a ver todo el detalle. Yo simplemente quiero ahora que le quede más o menos claro el gráfico, el cuadro este. Entonces, longitudinal y transversal. Fíjense que las longitudinales se clasifican en tres grandes grupos: chaveta, lengüetas y lengüeta múltiple. Son bastante distintas. La chaveta y la lengüeta son muy parecidas. Son generalmente estos pedacitos de material rectangulares, generalmente sección rectangular. La diferencia es muy simple. La chaveta tiene esto que ustedes ven acá, 1 en 100. ¿Qué significa? Que hay una conicidad, ¿no es cierto? Esta cara superior no es paralela a esta, hay un cierto ángulo, ¿sí? Le digo, 1 en 100 es una pendiente muy baja. En cambio, la lengüeta, que sería esta, no, las caras son estrictamente paralelas, ¿sí? Esa sería la diferencia entre chaveta y... Chavetas entonces son las longitudinales sin cabeza, que la vamos a ver, encastradas, ya vamos a ver toda esta, tangencial, esta la vamos a hablar, y la lengüeta, rectangular, de ajuste, y la lenticular, que es la más interesante, que sería esta, que la usamos en la industria automotriz, sobre todo por la seguridad, la precisión, sobre todo, por ejemplo, en cajas de velocidades, la facilidad constructiva, tanto de la chaveta como del chavetero, ¿no es cierto? Esto se hace con una herramienta que es una fresa de forma, una fresa T, directamente tiene la fresa y el ancho de la chaveta, yo en el eje mecanizo este alojamiento y listo, es re fácil. Para cada chaveta hay una fresa T del diámetro adecuado y se acabó. Y sobre todo en la industria automotriz, donde pensamos siempre en la producción en serie. Y otro tipo sería este, que se llama chaveta múltiple. En realidad es el eje estriado, ¿no es cierto? Se llama múltiple porque es una forma de decir, cada uno de estos funciona como si fuera un chavetero, porque esto es diente vacío, diente, cada uno de estos vacíos como si fuera un chavetero. Lo que pasa es que directamente yo mecanizo esto
y en la pieza que yo voy a unir mecanizo el perfil conjugado. Entonces encastra uno en otro. Por ejemplo, los semiejes, ¿no es cierto? Cualquiera que haya desarmado un semieje es muy común. Los ejes estriados famosos. ¿Sí? Ya vamos a hablar en detalle cada uno. Simplemente ahora vemos el cuadro. Entonces ahí tenían los tres tipos. La chaveta, la lengüeta y la lengüeta múltiple, que es el vulgarmente llamado eje. El vulgarmente llamado, pero vamos a ver las ventajas que tiene. Bueno, vamos a ver los ítems estos que vimos ahí en un cuadro. Esta sería la típica chaveta. ¿Sí? Esta es la más común. Fíjense que acá es una barrita rectangular que se mete acá adentro, ¿no es cierto? Estos elementos se llaman chaveteros. Uno en el eje y otro en correspondencia, ¿sí? En la pieza a vincular, a unir. Uno en sí sería la pendiente, una pendiente baja. Cuando yo hago el chavetero en el eje, esto es un problema mecanizado, esto lo verán en procesos, en otra materia. Yo simplemente le comento que tiene estos extremos de esa forma, porque es mucho más fácil de fabricar. Yo tomo el eje en una fresadora entre punta y hago los dos. Hago todos agujeros. Empiezo con una mecha, directamente hago dos entradas en cada punto y después directamente con una fresa termino todo, ¿no es cierto? Que puede ser con una fresa vertical de punta o con una fresa hasta horizontal de un diámetro pequeño. Con un limador. Entonces son para opciones de maquinado. ¿Sí? Bueno, esta flechita, ¿qué significa? Que como es cónico, hay un encastre, se genera una tensión entre este punto y este punto, entre esta cara y esta cara. Esa flechita significa que hay una reacción de este material, dada por este cono. Eso hace que la chaveta no se afloje, ¿no es cierto? La tensión de rozamiento que se genera en estas paredes. Lo que tiene acá es otro tipo, son dobles, se usa menos estas dos son varias. Y esta es la típica lengüeta, ¿sí? La típica lengüeta. Fíjese que en la lengüeta se genera cierta presión de flanco, que se llama. Porque como estas cuatro caras son paralelas, son paralelas, no se genera esta tensión, pero sí esto. ¿Y esto cómo se hace? Simplemente ¿eh? dándole lo que llamamos un anclaje mecánico, ¿no es cierto? O sea, mecanizando la chaveta unos centésimos solamente más grande que el alojamiento, ¿no es cierto? O sea, que entre con cierto esfuerzo, una unión forzada que llamamos. ¿Estamos? Eso es sobre todo para que no se nos pierda la chaveta. Hay otra forma de... Entonces pretendan. Y acá tenemos esto que también es más raro, que cuando se usan dos, ¿no es cierto? Ahí tiene el chavetero, son dos conos opuestos. Entonces, cuando usted introduce este sobre este, acá se genera la tensión. Este sería el caso de un eje aplicado a una corona, que sería esta, para que tengan. Esta que tiene acá se usa muy poco porque es una forma de hacer el chavetero mucho más económica, ¿no es cierto? Yo directamente le hago un chaflán acá. Y este otro se hace por mortajado. Ya van a ver en proceso cómo es la operación de mortajado en la otra pieza. O también se puede hacer en una limadora o en una fresadora. Y acá tenemos entonces esto. Bien. Y esta otra esta es para muy pequeño momento, ¿no es cierto? Fíjense que solamente se confía en el rozamiento entre la chaveta y el eje. Esto prácticamente no se usa. Acá sí tenemos la famosa Woodruff o americana, que ya le dije antes, ¿sí? O lenticular, le llaman a algunos, ¿no es cierto? Que parece un pedacito de un lente, ¿no es cierto? Directamente, este ancho B es constante y tiene esta forma, ¿no es cierto? Es como si usted tomaría un disco y lo cortaría una rodajita, una lentícula, ¿sí? Esto es fácil de armar y desarmar, porque usted lo saca, acá tengo acá se desliza acá, o sea, es muy fácil de armar y desarmar, es segura, y ya le digo, es muy económico mecanizar el chavetero, sobre todo para producción en serie, ¿no es cierto? Porque una fresa de forma usted le da la profundidad y listo, ¿sí? Ya la misma fresa tiene este diámetro, va a ser el diámetro de la fresa, y este ancho el ancho de la fresa. Entonces, ese es un proceso de fresado por fresa de forma, ¿sí? No es esta la instancia que lo tienen que ver, pues se lo comen. Bueno, y este es el famoso ejestriado que ya lo hablamos antes, ¿no es cierto? Un detalle importante es este. Sí, En el caso anterior, también las puertas son como la segunda que había mostrado antes, transversales, porque no queda clavado.
No, la Woodruff no. La Woodruff no, pues no tiene posibilidad de salirse, ¿no es cierto? La Woodruff está allá adentro, ¿no es cierto? La lenticular va directamente, no tiene anclaje mecánico, ¿sí? Fíjate que ahí arriba se ve un pequeño huelgo, ¿no es cierto? Ahí se ven dos rayitas porque queda un pequeño huelgo, ¿eh? ¿Sí? Total, en el peor de los casos, se desplaza un poquito, pero no había problema. Y esta sería la última, ¿eh? La del eje estriado. Fíjense que este detalle es importante. El ajuste en el eje estriado se da siempre en los flancos, nunca en el fondo. ¿Por qué? Se hace así para compensar pequeñas desalineaciones que podría haber entre el mecanizado, ¿no es cierto?, el elemento el elemento exterior, que puede ser el cubo de un engranaje, por ejemplo, el elemento exterior, y el eje. Si hay una pequeña desalineación, con esto se absorbería. Y acá sí se le da cierto ajuste de flanco del orden de la centésima, nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Del orden de inclusive también hay de estos que son deslizantes, ¿no es cierto? Que por condición de trabajo, bueno, en ese caso se fabrican para que sean deslizantes realmente. Pero una forma de trabajo como chaveta múltiple. Bueno, eso sería más o menos para que tengan una idea de los tipos, ¿no es cierto? Entonces acá teníamos la lenticular o Woodruff, ¿sí? Ahí tenemos todos los tipos que vimos recién. Bueno, la más usada es la chaveta común, la lengüeta común, el eje estriado y la Woodruff. Esto que tiene ahora acá es una forma de retenerlo, ¿no? ¿Sí? Fíjense, este sería el eje, este sería el chavetero, y directamente yo acá le pongo 3 tornillitos embutidos, ¿sí? Pues el tornillito Allen, ¿sí?, que va embutido directamente, o sea que acá arriba queda una superficie plana. Entonces directamente yo me aseguro de que la chaveta permanezca en su lugar, ¿sí?, que no se suelte, no se pierda la chaveta, ¿eh? Así de simple. Bueno, B por H son las medidas de la chaveta, acá tiene el chavetero, ¿sí? Y por supuesto que el chavetero, la pieza exterior, está en correspondencia con esto, ¿eh? Más o menos esta altura H se pretende que se absorba mitad y mitad. Mitad en el eje y mitad en el elemento que vincula, ¿sí? Bueno, eso sería un poco para que más o menos se den cuenta, ¿eh? Bueno. Acá tenemos la otra, esos son algunos elementos. Estos serían 2 tipos de chavetas transversales, ¿sí? Fíjense que distinguimos, esta es paralela al eje, esta cara y esta otra cara tiene una cierta conicidad, ¿no es cierto? Puede tener conicidad una sola o las dos, como en este caso, ¿no? Entonces, esta cara es paralela al eje y esta es ligeramente cónica. Acá lo mismo. Y las dos son ligeramente cónicas, ¿sí? Son formas constructivas, ya saben, cuando la conicidad ayuda al anclaje. Cada vez que yo necesite asegurar, ¿no es cierto?, que queda bien ancladito, cada vez que yo necesite eso, yo directamente recurriré a la doble cónica. Bueno. Ya saben, duda, bueno, estos son distintos elementos de vinculación, de fijación, esto lo vamos después cuando veamos tornillos, ¿sí? Esto puede ser, ustedes tienen aquí un dado, por ejemplo, para fijar elementos, dispositivos a una mesa de trabajo de una fresadora, de una perforadora, va un dado ahí, acá un tipo de espárrago, ¿sí? Yo lo puedo vincular con tornillos o directamente con chavetas, ¿sí? Podría reemplazarlo por chavetas. Hay muchos elementos, ¿no? Son directos, yo le he puesto acá para que vean nomás el descriptivo, ¿no? Y esta sería la típica chaveta transversal, ¿no es cierto? Acá tienen esta, donde yo tengo acá directamente una cara paralela al eje y esta sería la cara cónica, ¿verdad? Este sería el ejecito, fíjense que se ensancha, el diámetro se agranda, y acá yo tengo, se hace una ventanita, acá se fresa en el eje una ventanita y acá lo mismo. Entonces, para que sea pasante, ¿no es cierto?, para que yo pueda introducir la cuña. Por supuesto, yo acá estoy robando material a la sección, ¿no es cierto? Cuando yo hago el agujero, para que pase la chaveta, entonces por eso es que se hace el diámetro mayor que el diámetro de cálculo del eje. ¿Sí? Ya después vamos a aprender a calcularlo. Se hace mayor precisamente por eso, para compensar esa pérdida de sección resistente.
para compensar la pérdida de sección resistente, bueno, que se da por haber mecanizado esa ranura para que ingrese la chaveta. ¿Sí? Bueno, mucho no hay que decir de esto, simplemente ya después vamos a ver todo lo que es la parte de cálculo, no tener tiempo de ver todo esto tranquilo. Vamos a ver algunas formas, algunas formas. Fíjense lo que tienen acá, acá lo tienen bastante ya con más detalle, ¿no es cierto? Este D mayúscula, ¿ven? Es el diámetro ensanchado y este D minúscula es el diámetro normal del eje. Este D lo calculan con la famosa fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el K sub z. Y esa resistencia la tienen que igualar con este diámetro. O sea que le tienen que restar la sección que pierden, que sería esta, ¿no es cierto? Ustedes van a perder una sección que va a ser el ancho de la chaveta, que lo llamamos S, ¿sí? Por el diámetro. Todo ese material se fue de la sección. Es un rectangulito. Entonces, bueno, ¿cómo lo compensamos? Agrandando el diámetro en su justa medida y armoniosamente, que es lo que vamos a ver cuando veamos la parte de cálculo. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos la generalidad. Lo que tienen acá sería el manguito, ¿no es cierto? Que se puede usar para unir, como vamos a ver en un rato, o directamente acá puede ir una pieza, ¿no? Esto se usa, por ejemplo, en lo que es el material rodante ferroviario, ¿no es cierto? ¿Sí? En las mismas señales, o sea, a los ferroviarios les gustaba mucho usar este sistema, ¿no? Ya no hemos quedado sin ferrocarril y sin trenes, pero lo mismo, se usaba. Sí, en todo lo que es la señalética de los antiguos ferrocarriles. Y otra aplicación también en las máquinas de vapor para la cruceta, ¿sí? Ya vamos a ver las aplicaciones más allá. Y acá esto que tiene acá es para el cálculo, ¿no es cierto? Para cuando veamos el elemento de cálculo. Y acá tienen lo que yo les decía antes, de cuando tiene cara cuña, cuando tiene cara cónica, se forma el efecto cuña, de acuñamiento. Y se genera esta tensión normal, ¿sí? Bueno, que sería la que la va a fijar, la que la va a darle fijación respecto del eje. ¿Sí? Bueno, todo esto es para que más o menos vayamos viendo. Ya le digo, estos son gráficos ilustrativos, ¿no? Ahí ya tenemos lo que es ya tener lo que hablamos antes, ¿sí? De ambos cantos inclinados, ¿sí? O de un solo canto, ¿cierto? Acá tenemos los dos cantos inclinados. Este valor H es importante, ese se llama altura media de la cuña, ¿sí? Altura media de la cuña, que si directamente tiene los dos cantos paralelos, la altura media es la misma altura constante. Y si no, hablamos de un H1 y un H2, ¿sí? H1 y H2, que serían las dos alturas. Y H sería la media. Bueno, acá la tenemos, la de ambos, eso después. Y esto es un proceso, esto es directamente un sistema donde yo, ve, la cuña sería esta, ¿ven? Y esto está roscado por dentro y por fuera. Acá hay una rosca interior en la cuña y una rosca exterior en este tornillo largo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le dice cuña, la cuña es esa. Yo tengo que unir esto, entonces directamente cuando yo aprieto la tuerca esta, esto genera fuerza aquí, entonces se genera esta tensión y esto es como que se clava, ¿no es cierto? Y se cierran estas dos piezas y vincula rígidamente a este eje, ¿no? Son formas constructivas para que, bueno, la materia nuestra es mecanismo y elementos de máquina para que, bueno, vean algunos elementos de máquina, algunos mecanismos sencillos, ¿sí? Bueno, tendríamos que ir ya a este dibujito, que acá tenemos simplemente todas las posibilidades de uso, ¿no es cierto? Las aplicaciones de este tipo de chavetas, ¿no? Fíjense que es interesante. Este se usa mucho, lo van a ver en la industria de la construcción, sobre todo, ¿no? Ustedes vieron que en construcción usamos los puntales regulables, ¿sí? Usamos todos los andamios, ¿sí? Y directamente esto a veces se usa como apoyo, ¿sí? Porque el andamio, en definitiva, o el puntal regulable, que es un caño. Ese caño no lo podemos poner directamente
en contacto con el terreno, ¿sí? Porque se hundiría, ¿no es cierto? En la obra siempre el terreno está movido. Entonces, bueno, directamente lo que hacemos nosotros es hacer una base, que generalmente se hacen en pedazones. Puede ser a veces se hacen de fundición, directamente moldeados. Yo tengo acá, como ustedes ven, este sería el caso de fundición. Acá sería para poner varios, ¿no es cierto? Este es un pedacito. ¿Sí? Y acá, ¿qué tengo yo? Tengo este elemento, que ustedes ven aquí, que sería un resalto, que sería directamente donde puede entrar el caño, ¿no es cierto? Entonces esto funcionaría así. Esto sería un hueco, directamente como un anillo, ¿no es cierto? Bastante ancho, alto. Entonces directamente usted mete el caño ahí para que el caño no quede suelto, para que no se afloje, le mete una ranura y le metemos esto, que es una cuña transversal. Que en los más chiquitos directamente es un fierrito redondo, ¿no es cierto? Se hace un agujerito que atraviesa simultáneamente la base, digamos, llamémosla así, y el caño directamente se le pone, y si no, se le hace una ranura y se le pone un pedazo de chapa triangular, ¿no es cierto? Y después lo mismo para la parte regulable, ¿no es cierto? Van los dos caños y se hace con agujeritos, donde entra un fierrito, o directamente cuñas que son chapas triangulares. ¿Sí? Se pone y se saca a mano, nomás, sin anclaje, sin nada, el mismo peso, ¿sí? Lo va a mantener. Esa es una aplicación muy útil, muy común, muy económico, ¿sí? La 2 también es una aplicación interesante que la que tienen acá. Sería es unir dos ejes, que pueden ser del mismo diámetro o de distintos diámetros. La 3 es lo mismo, ¿no? Yo estoy uniendo dos ejes. Estoy uniendo dos ejes. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Yo directamente entonces tendría un eje acá, fíjense la diferencia, ¿no es cierto? Ya que tengo un diámetro de minúscula, acá tengo otro diámetro de mayúscula, ¿sí? Más grande, ¿por qué? Por lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Para compensar esa pérdida de materia, inevitable. Bueno, y lo que yo tengo después, el otro elemento importante es este que se llama el manguito de acoplamiento. Vamos a ver una unidad de acoplamientos después, ¿no es cierto? Pero bueno, esto sería un manguito, simplemente sería un caño de buen espesor, ¿sí? Tiene que tener buen espesor porque hay que evitar el desgarramiento, como vamos a ver después cuando veamos el cálculo, ¿no es cierto? Acá lo tienen, ¿ven? Acá lo atraviesa, ¿sí? Esta sería la sección, este sería el eje, y acá tendrían el manguito, ¿no es cierto? Tiene un diámetro, acá este espesor que tiene acá, hay que evitar que se desgarre, ¿sí? O sea, quiere ser resistente. Bueno, y ahí lo tienen entonces. Tengo los dos ejes, L es el largo de la chaveta, que siempre tiene que sobresalir, ¿no es cierto? Entonces hace función de los elementos que estoy uniendo, por supuesto. Bueno, entonces directamente yo para desarmar esto saco una chaveta y bueno, me queda suelto, ¿no? Saco el eje. Se usa mucho en la industria, no es industria, en todo lo que es la perforación. Sí, y en la industria sí que es industria, la industria petrolera, ¿no es cierto? En todo lo que es exploración de petróleo y para llegar, ¿no? Entonces ustedes saben que todo lo que es el proceso de petróleo es un proceso bastante lento, laborioso, costoso. Empieza con primero que es el estudio de la prospección, o sea, a ver si puede haber posibilidades de que haya petróleo, y después empezamos con pruebas. Y bueno, y en definitiva ya está la realidad. Hay que hacer un hueco en el terreno y probar, ¿no es cierto? Por supuesto, no es al azar, ¿no? Nosotros vamos ahí viendo en aquellos terrenos que aparentemente, y lo mismo que el agua, ¿sí? Usted por ahí encuentra agua a 20 metros, 30 metros, los pozos de agua, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Y bueno, entonces directamente, ¿cómo se hace el pozo? Y el pozo de petróleo por ahí tiene 1000 metros. Bueno, se van poniendo caños. En el extremo del último caño va la herramienta, la mecha, que sería un trépano, ¿no es cierto? Que es una pieza que tiene en la cabeza, que se llama, unas rueditas, que son las que tienen unos insertos de diamante, ¿sí? En los más caros, los mejores y los más de uso común son directamente con metales duros, sinterizados, parecido a las herramientas que usamos en el torno, ¿no es cierto? Las plaquitas de torno, pero bueno, acá son metales duros
sinterizados. Pero sí, cuando la piedra está dura, hay que meterle diamante. Bueno, por supuesto, son diamantes industriales, no le voy a poner un collar ahí, son diamantes industriales, con pureza de más baja calidad. Bueno, más o menos estamos. ¿Sí? La idea de esto es totalmente descriptivo para que nos entretengamos un poco viendo todas estas cosas con las que vamos a trabajar y que nos vamos a encontrar en la vida. Bueno, entonces yo acá uno los ejes. Como uno los ejes, meto los dos ejes adentro, hago coincidir la ranura del eje con la del manguito, le mando la chaveta y buenas noches. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es esta que tienen aquí. Fíjense que a veces, que es el caso de los pozos, donde yo quiero estar realmente seguro de que no voy a tener riesgo, porque llego a perder un trépano, si soy el responsable de la perforación, lo más probable es que tenga que cambiar de trabajo porque es carísimo, ¿no es cierto? Entonces, directamente, para más seguridad se hace esto, ¿no es cierto? Son doble, doble. En la industria aeronáutica también hay algunos trenes de aterrizaje, ¿sí? En el Pucará había uno, no sé, Pucará, cuando se fabricaba aquí en Córdoba, no sé si todavía se hace algo, nosotros tuvimos oportunidad de fabricar una parte del tren de aterrizaje y bueno, precisamente teníamos la parte que va, digamos, donde va la sujeción a lo que es el elemento portante que va en la estructura del avión, donde directamente era el eje, terminaba en un manguito y acá había una pieza así, que terminaba en una forma de redonda, ojival, y ahí adentro iba el eje donde se soportaba el tren de aterrizaje. Y bueno, ahí los esfuerzos son muy grandes. Los esfuerzos son muy grandes porque cuando toca tierra, hay una fuerza que se llama el golpe, ¿no es cierto? La fuerza de impacto, que es bastante importante, mucho más que el peso propio del avión, y depende de dónde aterrice. ¿Sí? Depende de dónde aterrice, si del estado de la pista, de la habilidad del piloto, de la velocidad con que impacta, de la altura, bueno, depende de un montón de cosas, de los vientos cruzados. Entonces, directamente, y tenía todo lo que es en aeronáutica es doble, entonces ahí sí, yo fui la primera y tal vez la única vez que vi este sistema de doble, ¿no es cierto? Y se pone a 90 grados precisamente para no debilitar la tensión, y como ustedes habrán visto en resistencia en el círculo de Moore en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Por eso que se ponen a 90 grados. Pero bueno, comentario nomás. ¿Sí? Eso sería entonces lo que tenemos aquí. Bueno, estas serían las aplicaciones más importantes. Prácticamente lo mismo, nada más que del punto de vista cinemático, de funcionamiento dinámico, lo mismo. Entonces, la marca acá es para mayor resistencia, mayor seguridad. ¿Sí? Bueno, ahí tienen todas las vistas. Este sería un caso típico, que yo les decía antes, que se usa en la cruceta. ¿Sí? El del avión, que yo les comenté recién, algo muy parecido a esto. ¿No es cierto? Esta pieza era una pieza así que tenía, acá era un diámetro, ¿sí? Y acá iba el eje de soporte del tren de aterrizaje. ¿Sí? Que ese eje con un sistema hidráulico se bajaba y se subía. Y después había otro sistema hidráulico que bajaba y subía esta parte. ¿Sí? O sea, en el avión es muy importante lo que son los circuitos hidráulicos y los circuitos eléctricos. ¿No es cierto? Porque, bueno, ahí está el secreto de que vuele o que deje de volar en un momento. Bueno. ¿Estamos entonces? Eso serían más o menos las aplicaciones más importantes. Acá tiene cuando usted vincula un eje y una pieza, un elemento que puede ser, acá se llama unión de cruceta, porque era muy común en la cruceta de la muy antigua máquina de vapor, ¿no es cierto? Por eso que por ahí lo van a ver en los libros como chaveta transversal de cruceta, pero bueno, ya hoy cruceta se usa muy poco, pero bueno, se usan un montón de otras aplicaciones, ¿Sí? Bueno, quedó más o menos claro entonces esto. Es una clase totalmente descriptiva. Y acá tenemos entonces ya, esto sería la forma de trabajo de la cuña, ¿no? Vamos a distinguir los elementos que yo les comentaba antes, que son importantes. Este diámetro, como de cálculo no le quiero dar hoy todo el detalle, ¿sí? Para que no se me cansen más de lo inevitable. Lo que tienen acá es muy simple, ¿no? Tienen estos numeritos corresponden con lo que hablamos, ¿no es cierto? Unión columna-basamento, lo que yo les decía, que se pone una base para distribuir la presión en una superficie en el terreno. 2 barras, que ya dijimos, vimos, y de 3 era con un manguito común, era con un solo par, y acá con 2 pares a 90 grados. Y los números de estos coinciden con la de los dibujos. El 4 era el manguito de la cruceta, y este también con diámetro rebajado. Uno es con diámetro normal, otro con diámetro rebajado. Esos 5 son estos símbolos que tienen acá. ¿Sí?
Entonces, estos numeritos corresponden con eso para que lo identifique. Y vamos a este que es el último, que sería este. Esa es la forma de trabajo. ¿Cómo trabaja la cuña? ¿Sí? Bueno, simplemente acá la tienes. ¿Cuáles son los elementos importantes? Este diámetro, ¿cómo lo calculan? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4K sub z en el caso de que sea sometido a tracción, ¿no es cierto? K sub z es el coeficiente de trabajo a tracción. ¿Sí? Bueno, y como yo le decía antes, si el diámetro se engrosa, pasa a un diámetro D mayúscula para compensar la pérdida de material que le estoy causando acá. Entonces, bueno, ahí vamos a plantear en la clase próxima la fórmula de igual resistencia y le vamos a descontar a esta sección que va a ser pi por diámetro grande, mayúscula, al cuadrado sobre 4, directamente la sección que yo pierdo. ¿Cuánto es la sección? Acá la tiene, sería esta rectangulita, ¿no es cierto? Tiene un largo igual al diámetro y un ancho igual al espesor de la chaveta, S por D. Le resto a unos pasos algebraicos y llego a cuánto tiene que valer el diámetro D, conociendo el diámetro D mínimo. La fuerza P la tiene que conocer, pues dato del problema, calcularemos la altura media de la cuña, H. ¿Sí? Acá tienen las presiones que hablamos, y acá tienen S, que es otro. Este S no se calcula, es el espesor, no se adopta, ¿no es cierto? En función del diámetro, un porcentaje del diámetro. Y este S sí se calcula, que es el espesor del manguito, porque puede estar todo muy lindo, ¿no es cierto? Pero este manguito tiene un espesor S muy pequeño, y a mí se me puede estirar, deformar, romper, cortar, cualquier otra posibilidad. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran aclarar? Próxima clase, largamos aquí, ¿sí? Cálculo de chaveta transversal. Siempre les dejo la parte de cálculo para el comienzo, y cuando hay una parte descriptiva, la vemos al final. ¿Sí? ¿Estamos? Próxima clase entonces, que va a ser el próximo jueves, ¿sí? El próximo jueves, que ya va a ser mayo, tenemos la otra clase teórica, así ya tienen un buen desarrollo teórico para afrontar con ganas, con muchas ganas, los trabajos prácticos de esta segunda parte, que son muy, muy lindos. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir esto. El ingeniero Brasca nos está acompañando, ¿sí? Como es su costumbre desde hace muchos años. Así que, es, siempre acá. siempre firme, siempre firme al pie del cañón, presencial, no presencial, Zoom, lo que sea. Bueno, Roberto, no sé si le querés comentar a los chicos el tema del trabajo práctico, así ya cerramos. ¿Sí? Básicamente solamente, bueno, definirles que para el jueves que viene presentan ya el trabajo práctico número 2, que subí a YouTube la clase del trabajo práctico para que ustedes puedan visualizarla, que en autogestión les puse el link para que puedan ir a YouTube, y que cualquier cosa me están consultando, y también tienen que presentar la parte teórica del cuestionario teórico del trabajo práctico número 2. Básicamente eso, y ya estamos generando para el práctico 3 tenerlo después, pero en general eso nomás. Bueno, muy bien Roberto, gracias entonces por confirmarle todo a los chicos, que le quede todo claro. Así que bueno, jóvenes, le agradecemos, ¿sí? El haber presenciado en esta clase, el haber participado, ¿sí? Todo esto es en beneficio de ustedes, así que bueno, hacemos lo posible para que se note lo menos posible la falta, la posibilidad de, bueno, que tenemos, pero bueno, a nivel de clases teóricas nos movemos bastante bien de esta forma, lo vemos a fin de año con los resultados, es muy similar a la presencialidad, así que bueno, quédense tranquilos, que traten de seguir viniendo, ¿sí? De seguir participando. Así es. Vamos. Gracias entonces y Perfecto. nos veremos en la próxima. Así es.